Ronda número 5 por el campeonato del mundo. Jan Nepomniachtchi vuelve con piezas blancas. Volveremos a ver una española o Ruy López, variante principal. Lo veremos. Como siempre me sigue acompañando el Diegazo, también conocido como ajedrez intensivo. Empieza Nepomniachtchi con peón a 4, peón de rey. Abre diagonales a su alfil y dama, controla el centro. E5, la misma idea por parte del negro. Caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Apertura Ruy López o española. A6, la variante principal o variante Morphy. Alfil A4, caballo F6 y enroque corto. Alfil E7, prepara su enroque, las negras y poner su rey bajo seguridad. Torre E1, ahora sí defiende al peón de 4 ya que el alfil está cubriendo al rey. B5, se expande por el flanco de dama. Alfil B3 y enroque corto. Magnus vuelve a plantear el ataque Marshall que Nepomniachtchi no ha aceptado hasta el momento con C3. Es la variante que Capablanca jugó contra Frank Marshall ya casi un siglo. Creo ya hace un siglo. Pero en cambio Nepomniachtchi vuelve a evitar entrar en esas complicaciones y juega A4, la variante anti-Marshall principal. Y torre B8. En el juego anterior, donde Nepomniachtchi tenía piezas blancas, se hace en la ronda número 3, habíamos visto alfil B7 en esta posición. Pero bueno, Magnus Carlsen juega torre B8, primer momento estratégico de la partida, y es A por B5, ya que la torre de A8 se ha movido de la columna A, se cambia A por B5 para dominar completamente la columna A con esa torre de A1 que no se ha movido de su casilla inicial. A por B5 para no dejar una debilidad en la casilla de A6. H3 mejora un poco su posición, le da un aire al rey en un futuro. Y también en caso de D6 ya no permite un alfil G4 clavando al caballo de F3. D6 consolida su centro. Y C3. ¿Cuál es el plan aquí, ajedrez intensivo con C3? Básicamente acá, el plan acá del blanco debe ser tratar de dominar el centro en muchos casos y controlarlo y mantenerlo, ¿no? Entonces, ya que como tal ahorita no hay un juego claro en el flanco de rey y en el flanco de dama ya hay un buen control por lo menos por la columna A. Entonces, controlar el centro aparte de abanicar el caballo nos viene excelente, prepara un D4 muy típico. O un D3 también. Y bueno, básicamente plantea eso, ¿no? El caballo nunca quiere ir por C3, jamás, ¿no? Porque uno quiere controlar siempre esas casillitas. La vía útil del caballo usualmente es D2, F1 y G3 o C4, E3. Básicamente un juego muy estratégico, falta un montón para que la partida siga y siga y siga, pero básicamente esas deberían ser las ideas, ¿no? Realmente no se juega aquí mucho caballo C3 porque bueno, desde que podría ser expulsado en cualquier momento con un B4, es una estructura bastante simétrica, ¿no? Caballos en C6, caballos en C3 y el blanco no lucha por el centro con sus peones. En cambio con C3 se lucha por el centro con dichos peones. B4, excelente jugada de Magnus. Quiere minar un poco el peón de C3 al mismo tiempo que abre la columna B para la torre B8 para que tenga sentido. Y D3. También era a considerar, y bastante aquí, en vez de jugar con D3, jugar con D4, que iba a llevar a un juego abierto, bastante táctico y bastante complejo. Pero bueno, Nepomniachtchi no entra en eso, sino entra en D3. B por C3.
B por C3, que notar que hay que recapturar con peón para controlar tanto la casilla de B4 como la casilla de D4. La idea es dejar a este caballo de C6 abanicado, ese peón en C3. Y D5, ruptura central, sacrificando un peón al estilo Marshall, ¿no? Y Claro, la cosa acá es que básicamente entregas ese peón, pero hay un problema. La posición es completamente abierta, o sea, va a agarrar mucha abertura y hay muchos temas sobre ese rey de G1, ¿no? El alfil de C8 siempre mirando a H3, después las piezas van a entrar en juego. Es como una especie de Marshall, pero da mucho miedo. Incluso me atrevo a decir que podría llegar a ser potencialmente más fuerte que un Marshall normal, ¿no? Pero hay demasiada compensación para ese sacrificio de peón. es definitivamente una Marshall mejorada, ¿no? Porque ya la torre en B8 está ejerciendo presión sobre el alfil de B3, dejando a la dama de D1 sobrecargada, diría en varios casos. Por eso no entra en esto Nepomniachtchi, sino juega caballo BD2, consolida su centro. D por E4, abre la columna a la dama de D8 para que tenga juego ahí. Y D por E4. Caballo por E4 también era posible, pero si básicamente las negras no cambian, las blancas se quedarían con un peón débil en D3 y retrasado. Pero se captura de inmediato, D por E4, además de que, bueno, es posible que también se cambien bastantes piezas, y no es lo que quiere Nepomniachtchi de blancas. Y alfil D6. Mejora un poco más su alfil, al mismo tiempo que, bueno, defiende al peón de E5, que podría llegar a ser una habilidad, después de caballo C4. El peón de 5 siempre es el eslabón clave en estas posiciones. El peón de 5 usualmente, siempre con ese alfil en B3, es un peón básicamente aislado. Porque siempre que hagas F6 y F5, las casillas blancas sufren. Entonces la idea con alfil de 6 es precisamente darle una sobreprotección a ese peón, dándole posibilidades a mover el caballo de C6 y tomando en cuenta que sí, básicamente dejar el alfil como un peón porque ese peón es aislado. Aislado, no puedes mover el peón de F porque, bueno, ya lo comenté, ¿no? Entonces, sí, alfil de 6 es correcta, es la jugada que pide la posición. Habrá que aguantarnos a un caballo C4 y que nos cambien nos quiten la pareja de alfiles, pero no se puede hacer mucho más. Y bueno, ¿no? Como nunca se puede jugar F7, pues toca defender al peón con piezas, ¿no? Y dama C2. Aquí me parecía que el mejor intento, básicamente, era caballo C4, poniendo presión inmediata sobre el negro. Quizá en un futuro llegará a cambiar a ese alfil en D6, con la idea de dejar básicamente un peón retrasado en D6, en una columna abierta, muy común de estructuras sicilianas, o simplemente presionar al peón de 5, ¿no? A la vez que se mejora ese caballo. Pero bueno, juega dama C2 Nepomniachtchi y H6, que se tomó una cierta cantidad de tiempo, Magnus, jugando H6, unos 8 minutos, que básicamente es bastante profiláctica. Se anticipa básicamente cualquier caballo G5 cuando quiera jugar alfil E6, ¿no? Que no venga caballo G5 ahí al... Bueno, mismo tiempo que también... Claro, es que incluso si hace torre 8, hay un caballo G5 allí y no quieres regresar la torre F8, ¿no? Y si haces torre 7, esa torre allí se ve rara y evita caballo alfil E6 porque, claro, tomo y ahora te queda la estructura horrible, ¿no? Entonces, H6 va básicamente con eso, ¿no? Básicamente. Bueno, y juega caballo F1 Jan Nepomniachtchi, que fue una sorpresa total, al menos para mí, porque bueno, me parecía más normal que básicamente el blanco basara su juego sobre el peón de N5 y quizá cambiar la pareja de alfiles en un momento del negro, con un caballo por D6. Claro. Pero bueno, Sí, jugó sí. caballo F1, muy clásico en estas posiciones de española, intentar llevar un caballo a F5 o a D5 desde D3, ¿no? Y caballo 7, que también era a considerar, ¿no?
alfil de 7, que bueno, habíamos dicho que es una interesante jugada de espera. Pero bueno, caballo es 7. Básicamente lo que quieren las negras es en parte copiar el plan de las blancas. Y quieren mover un caballo hacia la casilla débil de F4. Caballo G3. Caballo G6. Y alfil E3. Aquí se pone en manifiesto algo interesante, que era que, fíjate qué interesante que con la idea de caballo C4, caballo E3, igualmente controlabas la casilla G5, que es el plan acá. ¿Ves? Entonces hay que evaluar cuál sería la mejor forma de efectuar el plan. El plan lo más probable es que sea correcto, pero la forma de cómo lo efectuamos es la cuestión. Caballo C4, caballo E3, caballo F5 es la idea, es el tema con este plan que está proponiendo Nepomniachtchi, ¿no? Entonces, aquí se pone en manifiesto, ¿no? Que el caballo en G3 busca no solo control el plan D4, sino posibles caballo E5. Pero con caballo C4, caballo E3, caballo F5, hay un mejor planteamiento de ese caballo F5, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Siempre. Además, bueno, aquí es a considerar que en caso de que el caballo salte a F5 y las negras cambien ese caballo, se abriría la columna, dando básicamente actividad a la torre de E y ganando la pareja de alfiles. Lo que, bueno, además de que se ganaría un tiempo sobre el caballo de G6 ahora. Alfil E3 completa su desarrollo, comunica las torres, y hay que denotar que ahora básicamente un caballo F5, un cambio, alfil por peón por, a la que se mueva el caballo, digamos que el caballo se mueva de 7, hay un alfil A7, atacando la torre y despejando la actividad sobre el peón de E5, que podría llegar a ser ganancia de peón limpio en algunos casos. Hay que tener en cuenta ese recurso. Y dama E8, que bueno, al final fue una sorpresa bastante interesante e incluso casi que la consideraba como una imprecisión, ¿no? Pero ¿cuál es la idea de dama E8, Diego? Dame 8 es una jugada muy, muy bonita, de verdad, muy bonita. O sea, a simple vista parece absurda, pero el plan es interesante y es proponer alfil E6 en óptimas condiciones. Con la torre en E8 toca llevar la torre a E6 y no queremos eso, pero la dama en E6 es multifacética, ¿no? Ya cumple un mejor rol que la torre en E6, entonces dame 8 una idea bastante bonita, muy, muy buena esa jugada. Además de que también como que soporta, ¿no? Toda la actividad en la columna E. Y sigue a Nepomniachtchi con torre E de 1, que es una imprecisión según el módulo. Y según mi concepto también, ¿no? Porque te soy honesto, me encantaba esa torre ejerciendo actividad por toda la columna E. Ya con la dama en E8, la torre en E1 cobra aún más sentido, ¿no? En caso de un caballo F5 se abriría la columna E, que era la idea que yo siempre tenía en mente y que creo que era básicamente forzada cuando se hizo el plan de llevar el caballo a G3 en vez de llevarlo a C4. Y era más natural, me parecía, llevar quizá la torre de A D1. O buscar un plan aquí, que también se me hacía bastante interesante, con un C4 para jugar C5, que también le encantaba a Diego, o con caballo D2 para caballo C4. Pero bueno, jugó torre ED1, que ya no ejerce presión sobre la columna E. Alfil E6, el plan de Magnus, cambiar alfiles en óptimas condiciones. Alfil A4, que se me hacía más natural, algo como alfil por E6, dama por E6 y, bueno, colocar un caballo en F5 muy pronto. Pero bueno, alfil A4, alfil D7 para no mover la dama de esa casilla y caballo D2. Aquí yo tenía pensado que era mucho mejor jugar alfil por D7. A dama por D7, C4 es bastante molesto, que se amenaza un C5, casi ganando pieza, porque hay un dama C6. Pero igual, ponía bastante presión, básicamente, ya que se puso la torre de E en D, bueno, intentar jugar con esa torre, ¿no? Pero bueno, jugó en cambio caballo D2, que igual está bien, ¿no? Quiere llevar el caballo a C4.
alfil por A4 y dama por A4. Aquí realmente no me gustó dama por A4 de Nepomniachtchi. Me gustaba algo más como torre por A4, con la idea de doblar torres en la columna A y básicamente no cambiar damas, no cambiar tantas piezas, seguirle dando un poco más de vida a la posición, ¿no? Pero bueno, acá el chiste con torre por A4 es que hay una jugada súper interesante y es torre B2. Básicamente controlo ahora la columna A después de, exacto, de dama por B2, dama por A4 y tengo un buen contrajuego, ¿no? En la columna A, ¿no? Entonces, tal vez eso es lo que le molestaba acá a Nepomniachtchi y dama por A4 que, bueno. Pero bueno, esto no es... igual, sigue siendo igualdad, porque bueno, digamos, después de un dama por B2, dama por A4, algo no sé, como torre A1. Y las blancas siguen, bueno, siguen bien, ¿no? Claro. Y bueno, dama por A4, dama por A4, Magnus feliz de aceptar a cambiar damas de negras, torre por A4, torre A8. Plantea que básicamente la columna A es más importante que la torre B en este momento, ¿no? Por eso plantea el cambio. Se dobla, torre de A1, torre por A4, torre por A4 y torre B8. Ahora básicamente, bueno, ahora evalúa, digamos Magnus, que la columna B es más importante que la de A, pero igual, bueno, tampoco es que hubiera opción de cambiar torres aquí en A, ¿no? No hay ninguna pieza que le ayude a cambiar. Entonces, bueno, aprovecha su columna abierta. Y torre A6. Torre A6 que, bueno, ya propone ideas de intentar minar al alfil de D6. Se hace con un caballo C4, atacando el alfil y atacando el peón D5 con un caballo F5, con la misma idea, ¿no? Y caballo E8 de Magnus, que me pareció interesante este juego de maniobras al final. Como, bueno, no hay damas y solo hay un par de torres, las maniobras no son castigables de manera fácil, o hay casos como este que ni siquiera son castigables de ninguna manera. Básicamente plantea defender al alfil con su caballo, ¿no? Rey F1, lleva a su rey más cerca del centro. Caballo F8, plantea llevar el caballo a E6, quizás E5 tocando la torre y tocando al peón de E4. Caballo F5, toca al alfil de D6 y el caballo está en una excelente posición. Caballo E6. Ups. Segundo. Ok. Caballo E6. Y caballo C4, ¿no? Que también habíamos visto que era bastante molesto. Que era que las dos ideas se jugaban tarde o temprano. Tanto caballo C4 como caballo F5 para minar ese alfil de D6. Pero bueno, Magnus Carlsen, campeón del mundo, se anticipa. Torre D8. Vuelve a defender al alfil nuevamente. F3. Sostiene su centro, ¿no? F6. La misma idea. G4. F3 va anticipándose a un posible caballo C5 que podría molestar, ¿no? F3, caballo C5 se ve complicado. Entonces F3 trata de mantenerlo precisamente. Bueno. Y F6 correcto también, manteniendo ahí el peón D5. Pareciera que acá el negro estuviera sufriendo, ¿no? Como que lo estuvieran estrangulando más. Increíblemente, en este caso particular, no es así, ¿no? Entonces, siempre en este caso particular, Magnus. Entonces, bueno, F3, F6 y G4, otra vez la jugada del GM en los finales. G4 intenta fijar el flanco de rey de las negras. Fija cualquier H5. Rey F7, mueve su rey más cerca del centro. H4, otra jugada del GM. Controla la casilla de G5 para que el caballo nunca salte ahí y también busca en un futuro un H5 para fijar aún más
el flanco de rey del negro. Alfil F8. Abre la columna para la torre de D8. Rey E2. Controla cualquier clase de infiltración de la torre negra. Y caballo D6, que también es la segunda idea de Magnus al jugar alfil F8. Poner un cambio de caballos. Caballo C por D6 y alfil por D6. ¿Qué pasaba, Diego, si aquí en este momento se jugaba C por D6? Claro, si es C por D6, hay un tema sobre la columna A7 abierta y el peón de D6 débil, ¿no? Tú dirás, C7 también es débil. Sí, pero no. Columna 7 es demasiado fuerte. Potencia ese caballo de F5. Entonces, el peón de D6 se vuelve una debilidad. Entonces y el alfil de F8 desde ese punto con el peón en D6 está sin futuro, ¿no? Entonces un torre A7, torre A5 para bloquear el peón de D5 y ese alfil allí sufriría y mi caballo en F5 sería fantástico, ¿no? Entonces, sí, alfil por D6 es la única para no perder la ventaja o quedar inferior. Exacto. Alfil por D6, correcta decisión de Magnus Carlsen. H5, fija cualquier avance a G6, aunque da la casilla de G5, caballo. Alfil F8, una jugada de espera más que todo. Y también sale de cualquier captura, ¿no? Anticipa cualquier captura en D6. Torre A5, básicamente controla tanto la casilla de C5 como busca quizá un cambio en D5. Rey E8. Torre D5. Propone el cambio. En caso de que se cambie, bueno, torre por D5, E por D5. El peón no es débil porque puede ser defendido. Y es un peón bastante avanzado en el territorio negro, que no es conveniente para las negras. Además que, bueno, se quería mover el caballo de 8, que no es muy bonito que digamos. Entonces torre A8. Ya que las blancas dejaron la columna A al jugar torre D5, las negras la ocupan. Torre D1, para que la torre negra no entre en la casilla de A1. Torre A2 jaque, intenta infiltrarse por la segunda. Torre D2, no lo permite Jan Nepomniachtchi. Torre A1, quiere infiltrarse por primera. Torre D1, negando, repiten. Y en este momento los jugadores acordaron las tablas. Nuevamente, una partida bastante perfecta y bastante corta. Donde, bueno, los jugadores no arriesgan mucho. Porque, bueno, luchando por el campeonato mundial, pienso que en parte es correcto. Pero estoy muy seguro que tarde o temprano tendrán que mostrar sus cartas, ¿no? ¿Qué piensas de la partida, Diego? ¿Qué tal estuvo? No, la partida estuvo excelente, de punto de vista estratégico brutal. Ese dama 8 buenísimo, muy profundo, no profundo, pero la idea buenísima, buenísima. Meter el alfil en E6, el sacrificio de peón con mucha compensación, bien determinado, bien evaluada la posición. Ese final, increíblemente, donde parece que el negro está siendo asfixiado como Magnus, siendo el Magnus, ¿no? Lo mantiene, ¿no? Y dice, no hay manera de que me entres acá. Entonces, tablas. La partida nuevamente muy precisa. Un poco aburrida, porque uno ya quiere ver el fuego, pero precisa todavía. Entonces, eso nos deja bien, nos deja con un buen gusto. Claro. Y bueno, mañana es día de descanso para que los jugadores también hablen con su equipo de preparación a ver qué pueden hacer para la siguiente partida, que será la ronda número 6, que también habrá un análisis al respecto. Y bueno, hasta el siguiente análisis. Chao, chao.